En 2004, un ex consultor de McKinsey renunció a su cómodo sueldo de más de 200.000 euros al año para liderar una diminuta marca italiana de camisetas de fútbol. No tenía experiencia en moda, ni en deporte, ni siquiera entendía bien el negocio, pero tenía una idea fija. Quería construir una marca deportiva italiana capaz de competir con Nike y Adidas. 20 años después, esa pequeña tienda llamada Macron factura más de 223 millones de euros, tiene márgenes operativos el doble de altos que sus gigantes competidores y viste a más equipos europeos que cualquier otra marca del planeta. ¿Cómo logró esta empresa boloñesa pasar de vender camisetas de béisbol en los años 70 a convertirse en la Lamborghini del deporte europeo? Este es un relato de obsesión, riesgo y visión empresarial. De cómo un CEO renunció al camino seguro para lanzarse de cabeza a lo desconocido, y de cómo esa decisión cambió para siempre el rumbo de Macron. Pero también es una historia de resistencia, porque en 2020, cuando el mundo se paralizó por el COVID, Macron no solo sobrevivió, sino que facturó 268 millones vendiendo mascarillas. Esta es la historia jamás contada de Macron, el milagro deportivo italiano. Los orígenes. Todo comienza en 1971, en la ciudad de Bolonia, Italia. Ese año se inaugura una pequeña tienda de 30 metros cuadrados especializada en artículos para béisbol, un deporte prácticamente inexistente en el país. Nadie lo sabía entonces, pero esa tienda era el embrión de lo que décadas después se convertiría en una potencia europea del deporte: Macron. Durante más de 20 años, la empresa se mantuvo como un negocio minorista modesto. Su foco era importar y distribuir ropa deportiva para equipos amateurs, sin ambición de marca propia. No era una startup disruptiva ni una fábrica de ideas. Era una tienda local. Punto. Pero en los años 90, algo cambió. Macron empezó tímidamente a fabricar camisetas deportivas con su propio logo. Primero para clubes pequeños, luego para algunos equipos italianos de categorías inferiores. El paso era silencioso, pero estratégico: dejar de ser solo distribuidores para convertirse en productores. La marca empezaba a tomar forma. Aún así, en 2004, Macron seguía siendo una empresa de nicho con una facturación de apenas 10 millones de euros. Y es justo ahí cuando aparece Gianluca Pavanello. Exalumno de la prestigiosa Universidad Bocconi y exconsultor de McKinsey, Gianluca tenía 35 años y una carrera brillante por delante. Pero algo lo empujó a cambiarlo todo. Un conocido le habló de una pequeña empresa de camisetas en Bolonia que estaba buscando CEO. Pavanello fue a ver la compañía. No entendió nada del negocio, pero algo le llamó la atención. Le hizo una propuesta al dueño. Quería ser socio minoritario y director general. Aceptaron. Y así, Gianluca dejó el traje de ejecutivo, renunció a un salario altísimo y apostó por una marca desconocida con un potencial incierto. Compró el 10% de la empresa y pactó la opción de adquirir otro 15% en el futuro. No por el sueldo, dijo, sino porque quería participar en el valor que él mismo iba a construir. Esa decisión fue el punto de inflexión. Porque a partir de ese momento, Macron dejó de ser un negocio familiar y se convirtió en un proyecto empresarial con hambre de conquistar Europa. Pero aún faltaba lo más difícil: demostrar que una marca italiana podía jugar en la misma cancha que los gigantes del deporte. El éxito. Cuando Gianluca Pavanello toma el mando de Macron en 2004, lo primero que entiende es que no puede competir con Nike o Adidas en marketing o fama, pero sí puede hacerlo en algo mucho más difícil de copiar: la estructura operativa. Durante los primeros años, se obsesiona con construir una base sólida, optimiza la logística, define procesos internos y transforma la empresa de un taller improvisado en una máquina bien engrasada. Su visión era clara: si querían crecer, primero tenían que estar listos para escalar. La primera señal de éxito llega en 2005, cuando Macron logra su primer contrato internacional: el Swansea City, un club de tercera división inglesa. A simple vista, era insignificante, pero para Gianluca era una puerta de entrada. Desde ahí se encadenan otros acuerdos: Charlton, Leeds, West Ham. Macron empieza a colarse en el fútbol británico. Pero el punto de inflexión real llega en 2010, cuando Diadora quiebra y deja al Napoli sin proveedor técnico. Gianluca se lanza, negocia con De Laurentiis, firma contra todo pronóstico y entrega los uniformes en tiempo récord.
Así comienza una relación de 6 años que lleva la marca a la Champions League y a los ojos de toda Europa. Ese mismo año firman también a la Lazio. Con cada nuevo equipo, Macron gana credibilidad, pero no se queda ahí. Aprovecha su presencia en clubes para vender merchandising oficial directamente en tiendas y online, controlando más del proceso y maximizando márgenes. Además, comienza a expandirse al rugby, un deporte donde las grandes marcas no prestaban mucha atención. En 2013 logra vestir a la selección de Escocia y más adelante a Italia, Gales y otras selecciones. Hoy, Macron viste 7 de las 20 selecciones del Mundial de Rugby. El modelo es claro: ir donde los gigantes no van y dominar. En vez de competir por el Real Madrid, Macron patrocina al mayor número de clubes en Europa. En lugar de buscar estrellas, apuesta por la confiabilidad operativa, márgenes sanos y relaciones duraderas. Para 2020, Macron ya factura más de 100 millones, tiene presencia en más de 80 países y opera con una red de distribución global de centros llamados Macron Sports Hubs. Todo parece indicar que el crecimiento será imparable. Pero entonces, algo detiene el mundo entero: una pandemia. El deporte se paraliza, y Macron, la marca que dependía del deporte para sobrevivir, se encuentra frente a su mayor crisis. La caída. A inicios de 2020, Macron parecía imparable. Con presencia en más de 80 países, más de 100 equipos patrocinados y un crecimiento sostenido del 20% anual, la empresa estaba en su mejor momento. La estrategia era clara, los márgenes eran altos y la expansión global iba viento en popa. Pero entonces llegó el COVID, y con él el colapso total del deporte. Las ligas se suspendieron, los estadios cerraron, las tiendas físicas dejaron de vender. Y en cuestión de días, Macron se quedó sin ingresos. La empresa que había construido su imperio alrededor del deporte se enfrentaba, de pronto, a un mundo donde el deporte ya no existía. Para Gianluca Pavanello, fue como estrellarse contra una pared invisible. El 80% del negocio dependía de clubes, eventos y campeonatos. Sin partidos, no había camisetas que vender. Y sin camisetas, no había facturación. Macron, como muchas otras empresas, pudo haberse declarado en crisis, despedido personal o congelado operaciones. Pero hizo lo contrario. En un acto desesperado y valiente, Gianluca tomó el teléfono y llamó a contactos del gobierno regional. Les dijo: tenemos fábricas, tenemos logística, tenemos una red operativa brutal. Pónganos a trabajar. ¿Qué necesitan? Y así, en cuestión de semanas, Macron pasó de producir camisetas deportivas a fabricar mascarillas, guantes, batas y trajes de protección. Entre marzo de 2020 y marzo de 2021, produjeron más de 53 millones de unidades de material sanitario, convirtiéndose en el segundo mayor proveedor del país. Literalmente montaron una operación tan grande que llegaron a fletar 102 vuelos intercontinentales en aviones 787 para traer suministros desde China a Italia. Parecía el desembarco en Normandía, dijo Gianluca. Cada caja que llegaba podía salvar vidas. La compañía no solo sobrevivió, facturó 268 millones de euros ese año, superando con creces sus cifras habituales. Pero no fue solo una cuestión de dinero. Macron no despidió a nadie, devolvió cada euro de ERTE a sus empleados, pagó bonos en plena pandemia y financió sus centros de distribución internacionales para que ningún colaborador quedara atrás. Ese fue el momento más crítico, pero también el más humano. Cuando el deporte volvió, Macron regresó con más fuerza. Pero algo había cambiado. Ya no era solo una marca deportiva. Era una empresa resiliente, con la capacidad de adaptarse y ejecutar bajo presión como pocas. Y entonces ocurrió algo sorprendente. La experiencia del COVID se convirtió en su mejor campaña de marca. Los clubes confiaron más, los gobiernos los respetaron, y los consumidores comenzaron a ver a Macron no solo como un proveedor, sino como una marca con valores. Pero lo más impactante fue lo que vino después. En 2022, tras el año de la pandemia, Macron creció un 36.5%. En 2023, rompió récords de rentabilidad. Y en 2024, alcanzó los 223 millones de facturación con un margen operativo del 20%, el doble que Nike y Adidas. Pero ¿cómo es posible que una empresa que no hace zapatos, que no patrocina superestrellas y que ni siquiera cotiza en bolsa, logre mejores márgenes que las marcas más grandes del mundo?
La respuesta está en cómo opera Macron. Controlan toda la cadena de valor: diseño, producción, distribución y venta. Tienen más de 190 Sports Hubs que actúan como embajadas de la marca en cada territorio. Eligen socios logísticos de primer nivel como DHL y UPS, aunque cuesten más, porque aseguran calidad. Pagan bien a sus proveedores y los tratan como aliados, no como enemigos a exprimir. Macron no compite por volumen, compite por eficiencia. No busca ser la más grande, busca ser la más rentable. Y mientras otras marcas queman dinero para crecer, Gianluca tiene otra filosofía: crear una empresa sólida, que genere caja y pague dividendos. De hecho, desde 2019, Macron ha pagado más de 100 millones de euros en dividendos a sus accionistas, sin necesidad de vender, sin necesidad de cotizar, sin depender de un exit, porque, según él, una empresa sana no debería necesitar venderse para ser exitosa. Y ese es el verdadero plot twist de esta historia. La caída de Macron no solo no fue su final, fue su renacimiento, porque fue justo en su peor momento cuando mostró de qué estaba hecha. Y ahora, con una valoración cercana a los 600 millones de euros, el objetivo está más claro que nunca: convertirse en la empresa deportiva italiana más importante del mundo. Pero, ¿cómo lo están haciendo hoy exactamente? La actualidad. Hoy, Macron es mucho más que una marca de camisetas. Es un ecosistema deportivo que factura 223 millones de euros al año, con presencia en más de 90 países y más de 100 equipos profesionales patrocinados en fútbol, rugby, baloncesto y voleibol. El 80% de su facturación ya proviene del extranjero y su mercado más fuerte es el Reino Unido, seguido de Italia, Alemania, Francia y España. Pero el mayor diferencial sigue siendo su modelo operativo. A través de sus 190 Sports Hubs en todo el mundo, Macron personaliza y distribuye productos de forma local, rápida y eficiente. Esto no solo mejora la experiencia de los clubes, sino que genera márgenes que duplican los de Nike y Adidas en su segmento. El rugby, por ejemplo, representa ya un 25% de su negocio, y en el último Mundial en Francia vistieron a 7 de las 20 selecciones participantes. Incluso ganaron visibilidad global al vestir a Sudáfrica, campeona del mundo de cricket. Y mientras muchos piensan en vender, Gianluca tiene otros planes. Macron ha pagado más de 100 millones de euros en dividendos sin necesidad de salir a bolsa. Su objetivo no es hacer un exit, sino construir una empresa rentable, independiente y duradera desde Bolonia. Nosotros no queremos ser los más grandes, dice. Queremos ser los mejores. Y lo más impresionante de todo es que van camino a lograrlo. Porque en un mundo dominado por titanes del marketing, Macron demuestra que aún hay espacio para los que hacen las cosas bien, desde una pequeña tienda en Bolonia hasta desafiar a los gigantes del deporte global. Esta es la historia de Macron, y apenas está comenzando.